Bienvenidos a la tercera parte de la introducción al curso de Sociología Política, donde venimos discutiendo la pregunta en qué consiste el enfoque sociológico del estudio de la política. Y acá quería hablar, en primer lugar, de algunas dificultades que podemos enfrentar al momento de definir qué cosa es la sociología política. La primera es si es que la sociología política es un estudio, una ciencia del Estado o de los comportamientos políticos. Efectivamente son cosas que estudiamos, cómo se construye el Estado, cómo funciona el Estado, cómo se comportan políticamente los actores sociales, pero hay que tener en cuenta que esto conlleva un riesgo, el riesgo de limitarnos a una definición centrada en el estudio del Estado o el estudio de los comportamientos políticos, este, conlleva el riesgo de llevarnos a un análisis meramente normativo, es decir, las normas del Estado y de legitimación de un objeto político como el Estado occidental, el Estado moderno o el Estado democrático, ¿no? O la forma democrática de hacer la política. A veces nos podemos restringir a eso. Hay que tomar en cuenta que el estudio de la política, el estudio del Estado y de los comportamientos políticos es central en la sociología política, pero es importante ver cómo esto está relacionado con estructuras sociales, con fuentes de conflictos sociales, fuentes de recursos de poder, procesos que construyen mecanismos de dominación en la sociedad y formas en las cuales esta dominación se legitima, ¿no? Entonces, no solamente hay que concentrarnos en objetos de estudios como el Estado o la acción democrática, sino ver más allá de ellos cómo estas instituciones o estas formas de hacer política tienen que ver con las características específicas de nuestras sociedades y las formas en cómo en estas sociedades se construye el poder político, no solamente cómo se representa en instituciones democráticas. El segundo riesgo es, o la segunda manera de definir la sociología política es si nos enfocamos en si es una ciencia de la dominación, es decir, cómo se ejerce la dominación social. Y el riesgo acá es que puede confundirse con una sociología general, porque la dominación, una relación de dominación, no solo es política, puede haber una dominación económica, una dominación de género, el patriarcado, por ejemplo, es una institución que reproduce dominación de género, este, el capitalismo es una forma de dominación económica, pero si bien tienen relación con lo político o la política, no son formas de acción política, ¿no? Las relaciones de género no son formas de acción política, pueden llevarnos son conflictos que pueden llevarnos a una acción política. ¿Y qué es lo propio de lo político? Que lo político apunta a que los conflictos sociales que surgen desde distintas formas de dominación que hay en la sociedad, en la economía, en la cultura, en la familia, se llevan a una esfera de la comunidad política, de los conflictos traspasan estas esferas específicas de lo familiar, lo económico, y se llevan a las instituciones que permiten el ejercicio del poder sobre el conjunto de la sociedad, el conjunto de instituciones que permiten que desde centros que monopolizan las herramientas de poder, por ejemplo la fuerza, desde el Estado, cómo estos conflictos se llevan al Estado y los conflictos políticos, las relaciones, la competencia por el poder produce decisiones que afectan el conjunto de la comunidad política y la reestructuran o le dan formas de funcionamiento. Entonces hay que tener cuidado en no caer en un reduccionismo social de la política a formas de dominación. Lo político tiene algo específico, es
el ejercicio del poder en una comunidad política a través de instituciones que concentran el poder político. Lo que tenemos que analizar es la competencia por controlar esas instituciones que permiten que el poder se ejerza y se construya una autoridad sobre el conjunto de la comunidad política. Y un tercer problema es que el campo de estudio de la sociología política es muy amplio, porque casi todos los fenómenos sociales o aspectos de la vida social tienen este potencial político. Las relaciones de género, las relaciones sexuales, las relaciones económicas, las relaciones culturales, los problemas en todas estas distintas esferas de lo que podemos llamar lo social, lo cultural, lo económico, tienen un potencial político. Y el estudio de lo político, un enfoque sociológico de la política, nos debe llevar a analizar cómo pasan estos conflictos, este tipo de problemas o de actores que se construyen en estas dimensiones sociales, culturales y políticas a la acción política. No es algo automático. Cómo se construye un conjunto de estrategias que buscan alcanzar el poder, competir por el poder, por estar y controlar aquellos mecanismos que permiten ejercer autoridad y gobernar a una comunidad política, ¿no? Ese es el vínculo que hay que hacer entre lo social y lo político. La sociología política nos debe permitir hacer ese vínculo, cómo se construye una acción propiamente política, es decir, centrada en la competencia por el poder, por acceder a las instituciones donde se toman las decisiones de autoridad y de gobierno que afectan al conjunto de la comunidad política, y el centro, la institución central en ese sentido es el Estado. Y finalmente, quería recorrer rápidamente algunos de los campos de investigación clásicos o tradicionales de la sociología política. ¿Qué cosas se estudia desde la sociología política? Un primer campo es efectivamente estos estudios sobre competencias por el poder político, que tienen en los estudios sobre las elecciones y el comportamiento electoral un muy grande espacio de investigación, ¿no? Entonces, ahí tenemos la sociología electoral, ¿no? Hay algunos textos clásicos de la sociología electoral que surgen en la sociología norteamericana de tradición estructural funcionalista. El texto de American Voter, de Campbell y otros, es un clásico fundacional del estudio moderno del comportamiento electoral. Es algo que veremos más adelante en el curso. Algo más contemporáneo en nuestro contexto es este texto de Latin American Voter del proyecto La Pop, que también está como una de las lecturas de uno de los controles. Algo más cercano a nuestro país, hay un reciente texto de Carlos Meléndez llamado El Mal Menor, que estudia cómo tomamos decisiones políticas de cómo votar, por quienes votamos. Hay un proyecto comparado internacional que ya tiene 25 años, que es el Comparative Study of Electoral System, que estudia el comportamiento electoral, los sistemas políticos y las elecciones en casi 50 países. El Perú forma parte de este proyecto y yo soy, digamos, la persona el investigador responsable del componente peruano desde hace casi unos 12 años. Desde el 2006, es poco más, 14 años. Y otro tema de la competencia por el poder político es también el estudio de la competencia ya no a nivel electoral, sino entre lo que podemos llamar élites políticas, ¿no? Entre partidos políticos, entre grupos de poder que buscan influir en las decisiones del Estado, no necesariamente a través de elecciones, sino a través de otros mecanismos de influencia. Un texto clásico sobre el estudio de las élites es el de Wright Mills, la élite en el poder. En el caso peruano, Francisco Durán de la Universidad Católica es un sociólogo y politólogo que ha estudiado cómo las élites en el poder desarrollan estrategias para influir en las decisiones políticas. El siguiente
campo es un campo un poco más amplio, por decirlo de alguna manera, de una ambición teórica mayor, que es los estudios sobre los mecanismos del poder y la dominación en las sociedades modernas, es decir, mostrar cuáles son los vínculos que hay entre el Estado, las élites dirigentes y la sociedad global, la sociedad en general, ¿no? Entonces, eh, cómo se relacionan élites políticas, actores propiamente políticos, instituciones políticas como el Estado con el conjunto de la sociedad. Un texto clásico en la sociología política norteamericana es Political Man de Seymour Mantil Lipset, cuya introducción deben leer en esta sección. Es un estudio de las bases sociales de la política, sobre todo cuáles son las características de las sociedades que les permiten ser democráticas. Esa es la pregunta que se hace Lipset, ¿no? ¿Cuáles son las características de una sociedad que permiten el desarrollo de instituciones democráticas? En una tradición distinta, Robert Putnam se pregunta cuál es la relación entre las tradiciones cívicas de los grupos sociales en Italia y la forma en cómo funciona y se construye la democracia en este país, ¿no? Entonces es a partir del estudio del capital social que existe en las comunidades, en los pueblos de Italia, en la zona del norte, estudia cómo funciona la democracia. En nuestro campo, en el caso peruano, un estudio clásico es el estudio de Julio Kotler. Él no es sociólogo, pero es un científico social, eh, uno de los más influyentes en nuestro país, y su gran trabajo, que fue enormemente influyente en los estudios sociales y políticos en el Perú, es escrito a finales de los 70, es Clases, Estado y Nación, donde estudia cómo se relacionan el tema de la herencia colonial con los procesos de exclusión política y la formación del Estado en nuestro país. Y otro ejemplo diferente de este tipo de tradición es, por ejemplo, algunas partes, algunos capítulos del informe final de la Comisión de la Verdad, que busca estudiar cuál es la relación entre, por ejemplo, las características de sociedades locales en Ayacucho, en el Alto Guayaga, en el sur andino, el Lima, en las universidades, en determinados ámbitos sociales, y la aparición de un fenómeno como Sendero Luminoso y la manera en cómo el conflicto social, el conflicto armado interno se desarrolló en nuestro país, en distintas regiones, en distintos momentos, y el rol que jugaron, por ejemplo, los partidos políticos, las instituciones del Estado, en especial las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces es un ejemplo de este tipo de enfoque o de tradición de estudio más amplio que busca ver grandes relaciones entre distintos temas. Otra tradición también de amplia ambición teórica son los estudios de sociología política histórica. En este caso, la pregunta es cómo se construyen instituciones políticas, ¿no? Hay un texto clásico, uno de los más importantes es el de Charles Tilly, que está también en las lecturas, que tiene que ver con la formación del Estado, ¿no? Cómo se forma el Estado en Europa, cómo eso tiene que ver con el desarrollo del capitalismo y sobre todo la competencia geopolítica, la manera de hacer la guerra. Otro texto fundamental, clásico en la sociología de la sociología, es el texto de Marrington Moore sobre los orígenes sociales de la dictadura y la democracia, que estudian distintas sociedades en Inglaterra, en Francia, en Rusia, en Alemania, como en el momento del desarrollo de la sociedad industrial, el cambio de las relaciones de las élites aristocráticas y las economías campesinas en el proceso de industrialización da cierta forma a la manera en cómo va a funcionar la política en una era moderna, hacia la democracia o hacia formas más autoritarias de ejercicio del poder, ¿no? Entonces hay un estudio sobre la relación entre lo social y el desarrollo de instituciones democráticas. Thea Skopol también estudia cómo las características del Estado están vinculadas a distintas formas de expresión de revoluciones sociales.
Y en el caso peruano, un ejemplo que podríamos asociar a esta perspectiva es el estudio de Cinesio López sobre la ciudadanía en el Perú, cómo se desarrolla esta institución en nuestra sociedad. Otra tradición bastante fructífera son los estudios sobre cultura política. Uno de los clásicos es el estudio de la cultura cívica, cuáles son las actitudes políticas que tienen los miembros de distintas sociedades. En este caso analiza 5 naciones. Almond y Verba es un estudio clásico que da, que da que alimenta esta tradición de estudios de cultura política. Estudian Estados Unidos, estudia México, y otros 3 países contemporáneos, y ver las diferencias en sus culturas políticas y el desarrollo de sus instituciones. Un poco más contemporáneo, pero bueno, finales de los 80, principios de los 90, es el texto de, más los años 90, el texto de Ronald Inglehart sobre modernización y posmodernización, con la relación entre actitudes creencias, valores, culturas, creencias respecto a la economía y el cambio político en 43 sociedades. Esto está asociado al proyecto de la encuesta mundial de valores. En muchos casos estos estudios de cultura política se basan en grandes estudios de investigación comparada, de encuestas de opinión. En el caso latinoamericano tenemos el proyecto LAPOP, el Latin American Public Opinion Project, y el Latinobarómetro. Son proyectos que estudian la cultura política en América Latina. LAPOP lo hace también incluyendo América del Norte y el Caribe, para ver cómo son las actitudes y las creencias y la opinión política de los ciudadanos. Y un texto un poco más reciente en el caso peruano es el estudio de Hernán Chaparro, que él ha sido un profesional en los estudios de opinión pública y de marketing en nuestro país, que ahora dirige el área de opinión pública del Instituto de Estudios Peruanos, donde estudia las diversas subculturas políticas en la sociedad limeña. Entonces, en muchos casos estos estudios de cultura política están asociados a los estudios de opinión pública. Y finalmente, una gran tradición en los estudios eh, de la sociología política son los estudios de los movimientos sociales, ¿no? Aquellas acciones colectivas contenciosas que buscan alterar o modificar determinados tipos de relaciones o arreglos sociales y que tienen al Estado como uno de sus focos de acción. Entonces hay varios clásicos. Uno de ellos es el estudio de Charles Tilly sobre movimientos sociales entre 1768 y el 2004. El de Sinitarro es uno de los textos que tienen que leer. Desde la sociología más europea, francesa, el estudio de Alain Touraine sobre el movimiento de Mayo 68. En nuestro contexto, uno de los primeros, un estudio sobre movimientos sociales, en el caso peruano, influenciado por esta perspectiva más europea de Touraine, es el estudio del movimiento obrero peruano realizado por Denis Sulmont. También Wilfredo Capsoli estudió los movimientos campesinos. Ahora, más contemporáneamente, hay varios estudios sobre el tema de la conflictividad social, los conflictos socioambientales en países altamente dependientes de la explotación de materias primas, y muy importante en nuestras sociedades y a nivel internacional los estudios de movimientos tanto feministas y más actualmente, digamos, más recientemente, los movimientos LGBTI, de cómo el movimiento feminista y el LGBTI logran impulsar la ampliación de sus derechos en las sociedades contemporáneas. Finalmente, rápidamente, para identificar algunas principales corrientes teóricas del siglo XX en la sociología política, vamos a ver un poco en la primera parte del curso, estos paradigmas teóricos. Los principales paradigmas teóricos que han influenciado el estudio de la política desde la sociología, primero son el estructural funcionalismo, que da lugar al pluralismo norteamericano en la década de los 50 y 60. Una reacción a ello es la sociología crítica, fuertemente influenciada por un enfoque marxista en los años 60 y 70. En los años 70 y 80 hay un enfoque más influenciado por corrientes teóricas que vienen desde la economía, que están asociadas al rational choice, el game theory.
los años 80 se, se- se desarrollan con mayor énfasis o enfoques que también son críticos a los anteriores, que buscan retomar esta eh, tradición de estudios más históricos de cómo se van construyendo las instituciones sociales, que fuertemente inspirada por la sociología de Weber, ¿no? Es, como por ejemplo los estudios de Tilly sobre movimientos sociales o de Skopol sobre el Estado. Y desde la década de los 90 hacia la actualidad, digamos, el estudio de la política desde la sociología combina más bien distintas tradiciones teóricas. Es un enfoque que podemos llamar más ecléctico, que más que preocuparse por grandes sistemas lógicos explicativos, busca desarrollar teorías de alcance medio con herramientas conceptuales y metodológicas más construidas en función del objeto de estudio, ¿no? Este, eh, en la primera parte del curso, la temática de esta primera parte estará centrada en conocer un poco las características de estas corrientes teóricas.